Bienvenidos al tercer capítulo de ADN Escobarense. En esta oportunidad vamos a conocer a un Edilfredo Ameguino distinto, no solamente como un político que logró ingresar en la legislatura de la provincia de Buenos Aires el proyecto de un distrito de Escobar aparte e independiente, sino de un hombre de familia, padre de 2 hijos, de Haroldo Juan, más conocido como Pichín, y de Marta Ameguino. No solamente esto, sino como el abuelo de 3 nietos, uno de ellos el último Ameguino en Escobar. Contame cómo es tu cotidianeidad, las cosas que habitualmente haces acá en Escobar. Vivo en el campo, tengo animales allá, ahora en este momento estoy criando. Fui chofer de colectivos un tiempo y casi siempre ayudándole a mi viejo en el campo. ¿Y cómo llega tu papá a eso, a trabajar en el campo? Por estrés, supuestamente. Le dijeron que tenía que aflojarle un poquito. Él tenía una agencia de autos acá en Escobar que era muy conocida. Y bueno, compró el campo y empezó a criar animales y yo era chico y le empecé a seguir. Y bueno, es más la pasión de los caballos que tenía él también y yo me la heredó. ¿Qué es estar en el campo? No sé, no puedo vivir en otro lado que no sea en el campo, no sé. Ya ahora me acostumbré tanto que no puedo. Maxi, ¿cuál es la responsabilidad, la carga de ser ameguino, ¿no? Y encima, el último. Yo no le doy mucha importancia, la verdad que no sé, es como que no me afecta. Lo veo que muchos me preguntan, no dice, sos ameguino por la calle, por esto. Para mí es normal, pero bueno, todos me preguntan y sí, ahora empecé a sentir como un poquito de que todo por mi viejo, porque me preguntan por mi viejo. Mi viejo no fue político, pero fue muy conocido acá. 81 años, nació acá en Escobar. Y mi abuelo también nació acá en Escobar y murió acá, así que así viene de larga data el apellido acá en Escobar. Yo recuerdo que una vez me dice el chino, dice, yo ya le dije a Pichín, Pichín es el hijo que ya falleció hace poco, yo ya le dije a Pichín, el día que yo me muera, dice que a nadie se le ocurra ponerle mi nombre en la calle. Ay, po. Que no quería que le hagan ni homenaje ni nada, él no lo hizo ni por un homenaje ni por nada. Él lo hizo porque lo sentía. Él era de los políticos que sentían la política. Mi abuelo perdió plata por la política, no ganó. Así que eran los tipos que sentían la política. Él para ir a La Plata a presentar la ley para que la aprueben, estuvo varios años. Hasta la nafta del vehículo ponía él, no se la pagaba nadie. Y se jubiló con una jubilación mínima, que mi viejo siempre lo ayudó. Acá está mi papá, en la foto jugando a la pelota, y allá está mi abuelo, Edilfredo. Es el del medio, el más peticito ahí. Él también jugaba para Independiente, siempre, toda la familia fue Independiente. Dicen que hablaba fuerte, que gritaba, que entraba, donde él entraba, sabían todos quién era. Sí. Y mi papá era igual, Así que tendrían ese carácter, ¿viste? Pero no de malos ni nada por el estilo, ni prepotentes. Eran así el carácter, nada más. No eran malos, era ese carácter especial. El chino era un tipo tan sencillo, tan pueblerino y tan, su manera de ser mismo, ¿no? De hablar, de conversar, el chino nunca pasó por su cabeza que él era un héroe local, jamás, ¿no? Aunque, ya te digo, él fue el encargado de llevar y como ya dijimos, de llevar a la legislatura ese proyecto que había sido fruto de lo que esa comisión que presidía Carboni y toda la demás gente había estado trabajando arduamente, ¿no? Él se empeñó en lograr la división del partido porque sabía que todo lo que se hacía acá iba todo a parar a Pilar porque éramos partido de Pilar. Él quería que Escobar sea cabeza de partido. Sí, ¿tu papá qué decía del trabajo de su papá, de Edilfredo? ¿Qué recuerdo hay de eso? No le gustaba mucho porque había mucha división entre radicales y peronistas ni hablar, pero entre los mismos radicales cuando se dividieron de intransigente y del pueblo o algo de eso, hasta con el hermano estaban medio peleados porque uno agarró para un lado, otro para el otro, entonces a él no le gustaba.
Decía que la política era para pelearse, era sucia. A mi abuelo le han ensuciado, o han dicho algunos, cosas de que no había hecho, malas, que no las había hecho, y bueno, por eso a él no le gustaba. ¿Te hubiera gustado conocerlo a tu abuelo? Sí. ¿Por dónde crees que hubiese sido el contacto, el punto en común? La verdad que no sé, pero por todo lo que me cuentan era buena gente y el tema, a mí no sé si me interesa tanto la política en sí, la historia sí. Y ahora la política no sé, ya te digo, no sé si me interesa tanto, pero si queremos que cambie, nos tenemos que involucrar. Si decimos, sí, andamos siempre reclamando todo mal, que esto, que lo otro, y nos quedamos sentados así y miramos cómo hacen No, me parece que hay que involucrarse. Y él me podría haber ayudado un montón, capaz que ya estaría involucrado hace muchos años en política. ¿Te involucrarías, Maxi? Y lo estoy pensando, porque por eso es lo que te digo, ¿viste? Porque yo quiero que cambie. Pero ¿y si no se involucra gente, cómo vamos a cambiar esto? Hay que involucrarnos, hay que meternos, no sé, para cambiar. Si no, la vemos pasar. Y decimos, no, mirá las cosas que se mandó las cosas que se mandó el otro. ¿Y por qué no te metes? A mi viejo le decían, y él decía, no, política no. Y capaz que ni opinaba, para no discutir ni nada. Se callaba la boca, no, política no. Mi papá era muy del pueblo de Escobar, era muy arraigado al pueblo, ¿no? Y decía, estos son paracaidistas, decían a la gente que venía de afuera, que no era de Escobar nativa. Cuando se metían en política, ¿viste? Poner algún intendente o algo que no era de acá de Escobar. ¿Y qué hace? ¿Qué intendente? La gente de Escobar tiene que... Pero él no se metía, ¿viste? ¿Qué información hay en el ADN ameguino que se pueda de alguna manera volver a reflotar? Por lo menos que él era decente y hacía mucho, él trataba de hacer lo que más podía por Escobar. Él amaba a Escobar. Yo también. Yo se lo digo a todo el mundo, no sabría cómo vivir en otro lado que no sea Escobar. Yo salgo, doy una vuelta y me conocen. Chao, Maxi, esto, el otro. Me conocen todos, nací acá. Y a él le pasaba lo mismo. Y a mi viejo también. Mi viejo más todavía, me parece. No sé si era más que mi abuelo, porque yo no llegué a conocer la época de mi abuelo. Pero a mi viejo no podía salir a la calle, que ya lo saludaban. Chao, pichín, todo el mundo. Este chiquito es mi papá. Ahora los demás, él sí sabía bien quiénes eran. Mi abuelo no está, sé que no está mi abuelo. Pero... ¿Tu abuelo tenía muchos amigos, Maxi? Sí. Capaz que tenía algunos enemigos, todo por el tema política. Pero no tenía muchos enemigos, eran todos amigos. Mi abuelo era amigo de Lambertucci y se terminaron peleando por la política. Porque él era, creo que era peronista y mi abuelo radical. Mi abuelo divide el partido, entonces sale la votación para ser intendente. Mi abuelo se postula como intendente y gana Lambertucci. Mi abuelo hasta ese momento era delegado, porque en esa época era una delegación la de Escobar. Fue delegado. Saca el partido, se postula y le ganó Lambertucci y se pelearon para toda la vida. No se hablaron más. ¿Ves por qué te digo lo que decía mi papá? Mi papá no se peleó, pero él decía, con el tono, porque es el Lambertucci, le decían el tono, eran íntimos amigos, iban de vacaciones juntos. Claro. ¿Cómo puede ser que se peleen ni se hablen? Por eso él no le gustaba. Y mi papá decía que iba a buscar, tenían un forá en esa época, el padre de Dilfredo, de mi abuelo, vendría a ser mi bisabuelo, tenía un forá y él iba a buscar gente para votar. Y dice, han votado en contra porque si ganó Lambertucci, iba a jugar supuestamente para que lo voten al padre. A la gente que no podía acercarse, gente, no sé, hasta me ha dicho que iba hasta el Paraná a buscar gente de la isla. Escobar, lo que pasa es que en esa época era un pueblo chico, calles de tierra, se conocían todos, eran pocas familias. No es el Escobar de hoy, nada que ver. Nada que ver. ¿Con cuál te quedás? Con el de antes. Con el de antes. Toda la vida. Mi papá me decía siempre, no, que antes. Yo decía, bueno, no, este está equivocado, ¿cómo se va? Y no, yo me quedo con el de antes. Qué más lindo que conocerse todos en un pueblo. Bueno, ellos tenían una anécdota muy fuerte acá, que la conocen todos, pero que fue cuando derrocaron a Perón. Había un busto de Evita en la plaza y
y se lo endosaron a mi papá que él lo había arrancado con el tractor o con no me acuerdo, con un caballo. Y era mentira, estaba mi papá y mi abuelo. Y lo envolvieron, no sé, gente del partido de ellos, justicialista, y se lo sacaron. Pero se lo habían endosado, esa era la anécdota, que lo había sacado mi viejo con el tractor. Ellos tenían un tractor y no había sido así. ¿Tu abuelo eso no lo hubiera hecho nunca? Él estaba ahí también. No lo iban a sacar, pero estaban ahí, eran radicales. Yo no te digo que si era mucha la pica. ¿Sabes lo que pasa? Bueno, otra anécdota más. Mi abuelo cuando subió Perón se tuvo que esconder porque él era radical y pensaba distinto. No sé, dice que lo veían una vez por semana, una vez cada tanto. Y si venían algún vehículo, llevaban a mi tía, que era chica, con un vestido largo, y él venía abajo del vestido, porque era época de Perón. Así tenía que andar él porque era radical. Entonces, una vez que, ¿entendés?, que derrocaron a Perón, bueno, cuando estuvo Perón no pudo hacer nada. Es más, estuvo casi todo el tiempo escondido, y cuando no estuvo escondido, lo han metido preso por pensar distinto. Con eso te digo todo. Mi abuelo, estando Perón, no fue diputado. Creo que fue una vez que lo derrocaron, fue diputado él. Era posterior, fue posterior. 57, 58, Edilfredo Meguino llega a la Cámara de Diputados y es una de las primeras cosas que presenta esto. Claro. Sí, él lo tenía en la cabeza que quería sacar el partido, dice que iba a ser muy beneficioso para Escobar y bueno. ¿Lo fue, Maxi? Sí, yo pienso que sí. No es lo mismo que todo lo que se produzca, todo lo que se haga acá o lo que venga al puerto, era todo para Pilar y ahora queda acá, en Escobar. Me parece que sí, que fue ser partido, ser cabeza de partido es otra cosa. Antes éramos una delegación nada más. Ese es el primer colectivo 276 de la isleña que iba de acá a Pilar. Lo manejaba, no me acuerdo ahora cómo era el chofer que está en la foto, pero era un amigo de ellos, un amigo de la familia. Maxi, llegas a la esquina y está en la calle con el nombre del abuelo. Hoy, en la actualidad, ¿eso qué representa? Sí, es algo muy importante, sí, se siente un orgullo, pero es como que me acostumbré también, es como que en la esquina de mi casa, sí, a veces digo, sí, tenés que agarrar a Meguino, que esto, y como es el mismo apellido que vos, sí, y ahí tengo que empezar a explicar que es mi abuelo, pero sí, es un orgullo, la verdad que lo siento como un orgullo. Este es el papá viene a ser mi bisabuelo, Sí. Mi abuelo, mi papá, yo y mis dos primos. Todos los amiguinos, ellos no son amiguinos, son hermosos, pero por parte de la madre son amiguinos. Son todos los amiguinos que, bueno, quedamos nosotros tres nomás, pero ellos es de Hermoso, o amiguino de Hermoso. El apellido de ellos es Hermoso, la mamá era Meguino. El árbol genealógico. El árbol genealógico, sí, en un retrato. Sí. ¿Ese retrato? Mi papá, de joven, y mi tía. Qué bonitos los dos, ¿eh? Sí. Mi tía Marta y mi viejo. El carácter forjado del abuelo, un carácter duro, ¿no? ¿Tenía que ver con la política de aquel momento? ¿Crees que lo condicionó, que lo formó de esa forma? Un poco y un poco. Ya eran de carácter ellos. Pero me parece que la política sí, porque si no te ponías firme es como que no podías hacer nada. Sí, me parece que fue parte del tema político fue el carácter también. Pichín observó eso. Sí, él tenía mucho carácter también. Pero ya te digo, política nada. Nos sentimos orgullosos de él, obvio, por lo que hizo. Aparte, ella me cuenta que era buena persona, eso es lo más importante. Por más carácter o lo que tenga, no importa. El grito formaba parte de... Es de él, de ellos, de los ameguinos en sí, en general, eran así, en esa época, los de aquella época, ¿no? Eran así. Porque el hermano, a veces, pero no, soy más tranquilo. ¿Qué me ibas a decir del hermano? Que también era así, me contaron también que el hermano se llamaba Bartolo, Eberto, pero le decían Bartolo. Y era así también, de hablar fuerte. Ese es el que se habían peleado por el tema
política, porque él era radical también, pero había agarrado para el otro bando de los radicales, ¿viste? Intransigentes del pueblo, bueno, y andaban con un revólver en la cintura entre hermanos. Decían, eso me contaba mi papá. Y dice, no puede ser, ¿cómo van a estar entre hermanos peleados? ¿Cómo ves a Escobar? Ahora un poco mejor, igual hay para hacer siempre, hay para hacer. ¿Tenía lugar favorito tu abuelo acá en Belén? ¿O en alguna parte del partido Escobar? ¿Vos dónde lo llevarías? Si estuviera tu abuelo, Edilfredo, y si estuviera tu papá. Al campo. Quien pudiera, ¿no? Que te hayamos venido a entrevistar a tu casa a través de ADN Escobarense. ¿Qué significó para vos? Algo muy lindo, algo muy lindo. Emoción en recordar a mi familia, a mi abuelo, a mi viejo, a mi tía. Algo muy lindo. Gracias, Maxi. No, de nada. Muchas gracias. El nombre de una calle, el recuerdo de quienes lo conocieron, la añoranza de quienes hoy todavía lo extrañan y las resignaciones que él debió hacer en su vida por sus ideales, por sus convicciones. Son solo algunas pinceladas de quién fue Edilfredo Ameguino.